Hola, en este vídeo vamos a explicar el procedimiento para ajustar reacciones de combustión. Primero tenemos que saber que ajustar una reacción será poner los coeficientes estequiométricos a cada una de las sustancias que intervienen en la reacción necesarios para que se cumpla la ley de conservación de la masa. Es decir, que en el primer miembro hay un número de átomos de carbono, en el segundo debe haber los mismos. Que en el primer miembro hay un número de átomos de oxígeno, en el segundo debe haber los mismos. Para que se cumpla, decíamos, la ley de conservación de la masa. Vamos a trabajar en este ejemplo con las reacciones de combustión. Las más frecuentes son las de hidrocarburos, dado que es lo que se usa en los motores o para quemar en las cocinas de gas. Se utilizan hidrocarburos que son buenos combustibles. Para ajustar las reacciones de combustión, primero tenemos que formular la reacción. Una combustión siempre es una reacción con oxígeno. Por lo tanto, la combustión será lo que vamos a quemar, en este caso C3H8, el propano. La combustión del propano es que el propano reacciona con oxígeno y siempre se va a producir. En las combustiones de hidrocarburos siempre se produce CO2 más agua. Por lo tanto, tenemos reactivos y productos bien formulados: propano más oxígeno, CO2 y agua. Y ahora vamos a ver los pasos para ajustar. Los tenemos aquí escritos y son muy sencillos. En primer lugar, ajustamos el número de átomos de carbono. ¿Cómo? Poniendo un coeficiente al CO2. Si en el primer miembro hay 3 átomos de carbono, necesito poner un 3 como coeficiente al CO2. Así ya tengo 3 átomos de carbono y 3 átomos de carbono. En segundo lugar, ajustamos el número de átomos de hidrógeno. En todo el primer miembro en total hay 8 átomos de hidrógeno. Ajustamos poniendo un coeficiente delante de la molécula de agua. Como hay 8 átomos de hidrógeno, aquí necesitaré un 4, porque con 4 moléculas de agua ya consigo 8 átomos de hidrógeno. Y el tercer paso y último, ajusto el oxígeno. En general, en las reacciones químicas, en cualquier ajuste, siempre se deja para el final las sustancias que sean un elemento que va en solo, sustancias en estado puro sin combinar con otros elementos. Entonces, un coeficiente al oxígeno. ¿Cómo? Contando el número de átomos de oxígeno del segundo miembro, que hay oxígenos tanto en el CO2 como en el agua. Aquí 3 por 2, 6 átomos de oxígeno y 4, en total 10 átomos de oxígeno. 6 del CO2 y 4 de cada una de las moléculas de agua, consigo 4. Entonces 6 y 4, 10. Necesito poner un 5 delante del O2. El O2 es una sustancia diatómica. 5 por 2, 10 átomos de oxígeno. Y de esta forma está ajustada nuestra reacción de combustión. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos que tengan alguna pequeña cosita en la que necesitemos fijarnos para no cometer errores. Pero los pasos serán los mismos. Pues como decíamos, vamos a hacer un par de ejemplos muy parecidos. En este caso, el ajuste del C4H10, que es el butano, un gas muy frecuentemente utilizado en las cocinas de gas. Pues entonces, la combustión siempre es butano más oxígeno da CO2, sabemos que es el gas responsable del efecto invernadero, y el agua. Primer paso, ajuste del carbono con un coeficiente al CO2. Si aquí tenemos 4, muy fácil, un 4 delante del CO2. Segundo paso, el hidrógeno con un coeficiente al agua. Si hay 10 átomos de hidrógeno, como aquí hay un 2, 5 moléculas de agua. Y último paso, los oxígenos. ¿Cuántos hay en el segundo miembro? 4 por 2, 8 y 5, 13. Necesito que en el primer miembro haya 13. ¿Qué número tengo que poner aquí delante para conseguir un 13? Pues como aquí hay un 2, el número que multiplicado por 2 de 13. Lo más sencillo es poner
una fracción 13 medios, así este 2 con este 2 se va. Y nos queda perfectamente ajustada. Hay quien le puede gustar más poner 6,5, pero con la fracción queda ajustada perfectamente. Sería posible también multiplicar todo por 2 para quitar esa fracción, poniendo 2, 13, 8 y 10 de coeficientes, pero de esta forma posiblemente quede más sencillo. Siguiente ejemplo. Este es el etanol, el alcohol etílico, CH3, CH2 o H, el alcohol que hay en las bebidas alcohólicas, en el vino, en el whisky, en la sidra. Sabemos que es combustible, por lo tanto se quema. Su reacción de combustión: etanol más oxígeno da CO2 y agua. Seguimos los pasos igual. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? Esta es una fórmula semidesarrollada en la que aparecen marcados los enlaces que no son los del hidrógeno. Entonces, 2 átomos de carbono, un coeficiente 2 para el CO2. Hidrógenos, 3 y 2, 5 y 1, 6. Un 3 delante del agua para que 3 por 2 sea 6. Y ahora, oxígeno, 4 y 3, 7. Entonces, tenemos que conseguir en el primer miembro 7 átomos de oxígeno, pero no vamos a poner aquí 7 medios porque tenemos que ver que en el compuesto que quemamos ya hay oxígeno. Por lo tanto, de los 7 que tengo en el segundo miembro, uno ya está aquí. Tengo que ponerle al oxígeno el coeficiente necesario para que de aquí salgan 6 átomos de oxígeno, es decir, 3. Por lo tanto, recordamos, si hay oxígeno en la molécula del comburente, de la sustancia que vamos a quemar, estos oxígenos hay que tenerlos en cuenta para poner correctamente el coeficiente al oxígeno. Y eso es todo. Siguiendo estos pasos, siempre ajustaremos bien las reacciones de combustión. Si no es un hidrocarburo y estamos quemando una sustancia que contenga azufre o nitrógeno, empezaríamos ajustando, igual que aquí el átomo de carbono, en ese caso el átomo de azufre o el de nitrógeno. Y espero que esto te haya servido.